Jesucristo es el Señor. Ese es el fundamento. Y la palabra viene a ser nuestra edificación, nuestro crecimiento, lo que nos va a llevar a completar nuestra vida. Es por eso que en la escuela dominical nos preocupamos de estudiar la palabra de Dios, porque así vamos a tener un fundamento sólido y vamos a tener la orientación de parte de Dios para tomar decisiones acertadas. Humanamente, tantas veces nos equivocamos, pero cuando nos sujetamos, nos sometemos y obedecemos a la palabra de Dios, tengan la plena convicción que nunca nos equivocaremos, porque la palabra de Dios es verdad. Les invito para que oremos un momento en la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Queremos recibir de ella la edificación, la exhortación, la enseñanza, la revelación, para que nuestras vidas, Señor, estén fundadas, Señor, no sobre un pensamiento humano, sino sobre tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad. Entonces, Señor, estaremos edificando nuestra casa sobre la roca firme, que aunque vengan las tempestades, resistiremos, Señor, porque estamos fundados en ti. Yo ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que está presente en este día, Señor. Revélate a sus vidas, a sus corazones, Señor. Si alguien ha llegado dañado en su corazón, cansado, abatido o angustiado, yo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú en este día les des la victoria, Señor. Bendíceles, levántales, Señor, fortaléceles. Si alguien ha llegado enfermo, Señor, di la palabra y ellos serán sanados para tu gloria. Bendice también a aquellos que no pudieron asistir, Señor, cualquiera haya sido el problema que ellos hayan tenido por estar en este lugar. Ruego que tu Santo Espíritu les visite, Señor, y les bendiga también. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. La verdad es que se hace extenso, es largo, porque hay mucho que aprender de este libro y ya hemos avanzado hasta el capítulo 18. Hemos llegado hasta el capítulo 18 sabiendo y entendiendo que la obra de Jesucristo continuó a través de los apóstoles. En un principio, el libro de los Hechos nos habló de la iglesia primitiva, del derramamiento del Espíritu Santo y luego del llamamiento de ese joven Saulo, cuando Dios le hace un llamado y se convierte en lo que conocemos como el apóstol Pablo. Vimos su primer viaje misionero levantando iglesia, predicando donde nunca había sido predicada la palabra, estableciendo también ministros. Luego hace un segundo viaje misionero él para confirmar en la fe a los hermanos que había llamado. Esto es interesante mencionarlo y destacarlo, porque hoy en día se ha levantado una doctrina en el mundo religioso que le llaman el restauracionismo apostólico. Y esta doctrina tiene que ver con que muchos que quieren llegar a hacer algo se creen apóstoles y quieren establecerse sobre los pastores. Entonces, si usted busca en internet, hay una serie de apóstoles, hay muchos apóstoles que se atribuyen ese título. Pero entendamos, el apostolado no es un título, es un ministerio, es un servicio en la obra. Y como servicio, todos somos colaboradores. La palabra colaborador significa, laborador significa trabajador y co significa igual. En otras palabras, somos todos en el mismo nivel trabajadores del Señor Jesús o servidores del Señor Jesucristo. O sea, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros están en el mismo nivel respecto de Dios. Ninguno es superior a otro, solamente que cada uno tiene una función diferente. Eso es considerarlo importante. Por ejemplo, el pastor tiene que cuidar el rebaño, la oveja. Él está enfocado para dentro de la iglesia. El evangelista, su labor es hacia afuera de la iglesia. El apóstol específicamente tiene su función, su labor, llevar el evangelio, la palabra, donde nunca había sido predicado. Eso hizo Pablo, por ejemplo. Y luego establecer pastores en las congregaciones que él levantaba. ¿Por qué digo que algunos se atribuyen el título de apóstol en este día? Porque no están predicando donde nunca había sido predicado, sino que ellos quieren tener una congregación más grande nomás.
Entonces están enfocados con otro propósito, quieren tener una mega iglesia y quieren recibir muchos recursos para seguir creciendo. Y ese no es el ministerio apostólico, ¿ya? Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, llamado por el Señor Jesús, cumplió el ministerio apostólico haciendo viajes misioneros. Diríamos que los misioneros hoy en día estarían cumpliendo la labor apostólica. Por ejemplo, los que están predicando en la India, en China, en lugares donde nunca ha sido predicado el Evangelio, ellos están cumpliendo la función apostólica, lo que nosotros llamamos hoy misioneros. Bueno, Pablo hizo un primer viaje misionero predicando en distintas ciudades el Evangelio de Cristo. Se encontró en un primer momento con mucha oposición porque en ese tiempo de la iglesia se produjo una discusión entre los judíos y el Evangelio. Recordemos que la iglesia del Señor Jesús nació y creció en Jerusalén. Los primeros creyentes venían de la religión judía. La religión judía es aquella que se basa en el Antiguo Testamento y está esperando la manifestación del Mesías, del Cristo, del siervo que Dios iba a enviar a salvar a su pueblo. Y muchos de los judíos no creyeron que Jesús era ese Mesías, no creyeron que Jesús era el Cristo, por eso lo mataron. Pero otros tantos sí creyeron. Y vemos que en el Pentecostés habían 120 personas perseverando en oración porque habían creído que Jesucristo era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Señor. Entonces, la primera iglesia o la primera congregación que el Evangelio tuvo venía del mundo judío. Y al mundo judío le costó mucho desarraigarse de las costumbres y de las tradiciones que ellos tenían. Ellos celebraban los días de fiesta, las lunas nuevas, se circuncidaban, tenían una serie de tradiciones y consideraban ellos que cumpliendo con ellos se iban a salvar. Pero la verdad es que la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La justificación viene a través del sacrificio de Cristo. Eso lo dice claramente Romanos 12. Dice, Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, habiendo sido ya justificado por medio de la fe, ahora sí que tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa haber sido justificado? Que Dios nos declaró justos. Usted es una persona justa, usted es un justo varón. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira como personas justas, nos mira como si nosotros nunca hubiésemos pecado, porque tomó nuestro pecado y lo cargó en Jesucristo. Por eso Cristo murió en la cruz como un pecador, pero Dios tomó la justicia de Cristo y la imputó a nosotros. Por lo tanto, en Cristo a mí me ve justo. Aunque el mundo y el diablo digan lo contrario, Dios me ve justo. Dios le ve justa a usted, hermana. Dios lo ve justo a usted, hermano. Hermano Jorge, le escuchamos. Gracias. El punto de la justificación, a veces uno no lo toma tanto en cuenta, pero la justificación viene de parte de Dios hacia el hombre, no porque hayamos hecho algo, sino porque a Él le plació hacerlo. ¿Ya? No es algo que yo porque yo me porto bien soy justificado o porque yo sigo las enseñanzas o hago tal cosa, sino que es porque Él decidió justificarnos, no porque hiciéramos algo, sino que Él simplemente, yo lo justifico. ¿Y por qué eso es ilegal? Dijo el diablo. ¿Y a mí qué? Yo lo hago. Fin. Porque a Él se le ocurrió justificarnos, viene Jesús y nos justifica. Gloria a Dios. Amén. Eso que conversamos en este momento junto a Jorge está amparado bíblicamente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice que al que no conoció pecado, o sea, Dios, al que no conoció pecado, a Jesucristo, a causa de nosotros, Dios lo hizo pecado a Él. O sea, tomó nuestro pecado y lo cargó en Cristo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. O sea, tomó la justicia de Cristo y la imputó a nosotros. Entonces Dios desde el cielo ve a Cristo muriendo como un pecador, por eso Dios apartó su presencia en esa oportunidad del sacrificio de Cristo. Recordemos que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué Dios el Padre y el Espíritu Santo no pueden estar donde hay pecado? Cristo murió como un pecador a causa de nosotros, ¿ya? Pero a la vez Dios retiró la justicia de Cristo y le imputó a nosotros. Y ahora nosotros, la obra de Dios hace que nosotros seamos justos ante Dios. Y lo repito, aunque el diablo diga lo contrario o aunque los hombres digan lo contrario. Porque los hombres siempre le van a decir a usted, ¿qué? Si yo te conozco. Claro que me conoces, es mi antigua vida. Pero ahora Cristo me ha justificado, me ha santificado y me ha hecho nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Entonces el diablo, aunque venga a decirme, si yo te conocí como tú eras, no importa. Haya sido ladrón, drogadicto, delincuente, lo que sea, era. Pero ahora Cristo me ve santo, justo y limpio. Esa es la obra de Cristo. Por eso estamos tan agradecidos de Él. Bien, entonces el apóstol Pablo llevaba ese mensaje y tenía la resistencia, la oposición de los judíos, de aquellos que no creían en Jesucristo. Por eso él tuvo tanto problema y hasta persecución en uno de sus viajes misioneros, porque los judíos se oponían a este mensaje. Y así realizó los 2 primeros viajes misioneros, predicando el evangelio, estableciendo nuevas iglesias, estableciendo también ministros, pastores encargados de esas congregaciones, y en el segundo viaje los vino a confirmar uno a uno. ¿Qué significa confirmar? Hacerle un seguimiento y ayudarle. Por ejemplo, hay una carta que Pablo escribió a Timoteo y le instruye cómo debe conducirse en la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo de los creyentes o de los oyentes. Entonces, ese tipo de consejos son consejos apostólicos. Y eso es lo que hace el ministerio apostólico. Establecer iglesia, predicar el evangelio donde nunca ha sido predicado, establecer ministros a cargo de esa congregación y luego preocuparse de su bienestar espiritual para que la obra del Señor siga adelante. Hemos avanzado hasta el capítulo 18. Yo esta parte la voy a leer. En Hechos, capítulo 18, partiendo de lo primero, Pablo allí salió de Atenas y se fue a Corinto, y allí conoció a 2 hermanos, un matrimonio, que era Priscila y Aquila. La Biblia nombra primero a la mujer y después al hombre, porque en ese matrimonio la mujer era la que tenía una convicción más profunda y era la que tenía un conocimiento más acabado. En ese matrimonio era un conocimiento más acabado del evangelio. Entonces ahí en Corinto, la ciudad de Grecia, Pablo se une a este matrimonio porque tenían una afinidad especial. Ellos eran, el trabajo, el oficio de ellos era que fabricaban carpas. Las carpas era costumbre de ese tiempo porque había mucha gente nómada, entonces tenía que ir de pueblo en pueblo acampando y se usaba mucho la carpa. Luego ellos se unieron a Pablo en su ministerio y viajaron a Éfeso. Y allí Pablo se apartó de ellos, o sea, dejó a Priscila y Aquila en Éfeso y Pablo siguió hacia Jerusalén para dar cuenta a la iglesia y también se fue a Antioquía. Y así concluyó el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Ya? Y luego ahora comienza el tercer viaje misionero, que lo voy a leer y usted siga la lectura. Hechos 18, 23 primero, 22, Hechos 18, 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es el comienzo del tercer viaje misionero. ¿El propósito cuál era? Confirmar a los discípulos. Aquellos que había ganado en el primer viaje, aquellos que había confirmado en el segundo viaje y ahora los vuelve a confirmar. Porque un apóstol tiene que estar preocupado de la salud espiritual del liderazgo, de los apóstoles, de los pastores, de los diáconos, de los ancianos. Alguien se tiene que preocupar de la gente adulta, me refiero espiritualmente. Porque, y esto lo conversamos siempre entre los pastores, cuando hay reunión de pastores, ¿quién es el amigo del pastor?
¿Quién es el que aconseja al pastor? ¿Quién es el que anima al pastor? Alguien tiene que tener, o el pastor debe tener cobertura también. Si el pastor como varón, como hombre, como humano, tiene la misma necesidad que el hermanito nuevo de la congregación, exactamente la misma, y sufrimos los mismos problemas. Entonces, siempre uno tiene que estar bajo cobertura, tiene que reconocer un liderazgo espiritual. Acá no existen los llaneros solitarios, y si alguien vive en forma solitaria está equivocado, porque puede ser inducido al error. Tenemos que someternos unos a otros. Entonces, esta era la labor apostólica que Pablo estaba haciendo en los versículos que recién leí. El versículo 23 dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y ahora sí, comienza la clase de hoy. Todo esto es un resumen de lo anterior para refrescar la memoria y ponernos en onda. Hechos 18-24, la lectura va del 24 al 28, esto es lo que vamos a hablar hoy. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron, llegado él allá, dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, acá muestra la Biblia un pasaje paralelo. Mientras Pablo estaba recorriendo la región de Galacia para confirmar a los discípulos, en Éfeso, donde habían dejado a Aquila y a Priscila, o a Priscila y a Aquila, a ese lugar llegó un discípulo o un predicador, un varón elocuente, dice, que es Apolos. Entonces aquí aparece en la historia este personaje llamado Apolos, que la Biblia lo describe como varón elocuente y poderoso en las Escrituras. La elocuencia tiene que ver con la capacidad para darse a expresar todo lo que hay en el corazón o en la mente de una persona. Una persona es elocuente cuando se explica bien. Pero agrega que su elocuencia está basada en lo poderoso de las Escrituras. Otras versiones hablan, para entender la palabra poderosa, otras versiones hablan de que tenía un acabado conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, un hombre que sabe, un hombre conocedor, va a ser elocuente porque sabe lo que está explicando. De otra forma, se va a enredar, se va a confundir si no tiene un conocimiento acabado. Este varón Apolos era un docto en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Tanto es así que muchos teólogos lo comparan con Pablo en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo era muy instruido en el Antiguo Testamento. Bueno, Apolo estaba en el mismo nivel, exactamente en el mismo nivel que Pablo en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces este varón elocuente y poderoso en las Escrituras llegó a Éfeso. En Éfeso entonces él estaba predicando y hace un alcance a la Biblia, aunque solamente él conocía el bautismo de Juan. Es decir, Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Y cuál era el mensaje de él? Arrepiéntanse porque va a venir el Cristo. Es un mensaje anterior a Jesucristo. Entonces Apolo, un discípulo de Juan el Bautista, prácticamente estaba entregando el mismo mensaje y había creado una escuela de discípulos allí en Éfeso y le estaba instruyendo respecto del Antiguo Testamento. Es decir, tenía un mensaje incompleto, porque el mensaje se completa con la aparición de Jesucristo el Señor. Él solamente tenía la promesa, la profecía de que Cristo iba a venir, de que el Mesías vendría. Estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Por eso la lectura es clara cuando
dice el versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Fíjense, había sido instruido en el camino del Señor. ¿Quién predicó acerca del camino del Señor? ¿A quién Dios envió a preparar el camino del Señor? A Juan el Bautista. Estaba hablando lo concerniente al Señor, pero no estaba hablando del Señor. Y ese es el problema. Ese es el problema de mucha gente en el día de hoy. Estoy hablando de los incrédulos especialmente. Hay muchos que se han jactado. Cuando yo he tenido la oportunidad de conversar, se han jactado. Dice, una niña me dijo, yo sé que estaba mintiendo, pero me dijo, yo he leído la Biblia 5 veces, enterita. Ya, le dije yo, ya. Pero, ¿se sabía algunos versículos bíblicos? Sí. Pero no conocía al Señor. Fíjense algo interesante. Cuando Jesús oró por sus discípulos, Él estaba orando al Padre. Él le dijo, Padre, yo te ruego por esto, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Cristo al quien tú has enviado. O sea, la salvación eterna depende de conocer a Dios y a Jesucristo, no de conocer la palabra de Dios. Porque nosotros leemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, pero lo interesante es conocer al Dios de la palabra. Los astrólogos, los astrónomos, por ejemplo, con sus telescopios gigantes, conocen el universo, pero no conocen al Dios del universo. ¿Me explico? Muchos conocen la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Y eso pasaba con este Apolos. Conocía la palabra de Dios, era instruido, era docto, era poderoso en las Escrituras, pero no conocía al Señor todavía. Entonces estaba entregando un mensaje incompleto, un mensaje erróneo, un mensaje equivocado. Por eso la Biblia dice, y es clara, cuando este matrimonio que Pablo había dejado allí a Priscila y Aquila, se le acercó para instruirle. Dice, sigo leyendo, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, cuando habla aquí de que el hombre era ferviente, no está diciendo que era bajo la unción o el poder del Espíritu Santo. No, solamente bajo la pasión que él tenía. Y hay mucha gente fervorosa, de esas personas que son efusivas, gritonas, entusiastas. Pero para el Evangelio no basta el entusiasmo, no basta la pasión. Para predicar el Evangelio se requiere la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y en esto carecía, y en esto fallaba este Apolos. Era de espíritu ferviente. Y hablaba lo concerniente al Señor, era elocuente, es decir, motivador. La gente era capaz de creerle, pero iba a creer un mensaje truncado, un mensaje incompleto, porque faltaba que él mismo conociera a Jesucristo el Señor. Entonces, sigo leyendo, dice, versículo 26, ¿verdad? El versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No el camino del Señor, sino el camino de Dios. El camino del Señor era Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor. Pero ¿quién es el camino de Dios? ¿Quién dijo, yo soy el camino? Jesucristo. Entonces Priscila y Aquila tomaron a Apolo aparte y le instruyeron más exactamente el camino de Dios. O sea, le revelaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Aquila y Priscila eran judíos que estaban en la sinagoga y lo estaban escuchando. Y lo habían escuchado
y Apolo entregaba un mensaje muy correcto del Antiguo Testamento, pero obviamente no estaba completo. Por eso cuando le tomaron aparte le instruyeron. Y menciona primero a Priscila y luego a Aquila, porque Priscila era la que llevaba la convicción, el conocimiento. Y eso es lógico y es práctico. Y en esto tenemos que reconocer que las mujeres y los hombres en Cristo están a un mismo nivel. No es correcto y no es cierto lo que la gente dice que los evangélicos son machistas. Por lo menos no debieran ser machistas. Porque en Cristo no hay ni hombre ni mujer, sino que en Cristo somos uno. ¿Cuál era el problema? Y me voy a detener en este punto. Que en el Antiguo Testamento la mujer ocupaba un segundo lugar, un segundo plano. Pero esto fue a causa del pecado. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios profirió maldición sobre la tierra, sobre la serpiente, sobre el hombre y sobre la mujer. Y a la mujer se le dijo que a tu marido, al marido le serías tu deseo. En otras palabras, vas a estar sometida a tu marido, pero a causa del pecado. ¿Por qué? Porque la fortaleza del hombre, la mujer no podría resistirla. Por lo tanto, desde entonces, la mujer vivió sometida a una cultura machista. Tanto que en el Medio Oriente las mujeres andan detrás del hombre, no van a andar al lado, detrás. Tanto que los reyes tomaban muchas mujeres y las usaban prácticamente como esclavas sexuales, porque la idea era que la mujer le diera hijos, varones. ¿Para qué? Para enrolarlo en el ejército y el rey se hacía más poderoso. Y si eran mujeres, las mandaban a los servicios. Y ese machismo duró hasta que Cristo vino a darle el lugar que le corresponde a la mujer. En Cristo somos uno, no hay varón ni mujer. De tal manera que acá se ve claramente que la mujer, Priscila, es nombrada en primer lugar porque se le está dando el lugar que le corresponde. O sea, Dios reconoce la dignidad de las mujeres. Y nosotros, en base a la palabra, tenemos que reconocer que las mujeres son tan valoradas como los hombres. Perfectamente, de hecho en una de las epístolas de Pablo, Pablo nombra a Junias como apóstol. Y Junias es el nombre, es la manifestación femenina del nombre Juan. Es como si le dijera Juana. Por lo tanto, la Biblia nos indica que por lo menos una de los apóstoles era mujer. Esto es para echar por tierra a todos aquellos que dicen que la mujer calla en la congregación. Porque no se ríe, hermano Jorge. La Biblia lo dice así. Pero bien interpretado ese texto, lo que está diciendo es que la mujer no puede poner una nueva doctrina. Cállese. Porque toda la doctrina fue implantada por los apóstoles. Y esto por instrucción de Jesucristo. Nadie puede, ni un hombre tampoco, puede agregar alguna enseñanza que no esté amparada en la Biblia. ¿Ya? Y si alguien quiere hacerlo, también se lo vamos a hacer callar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, es completa y permanece para siempre. Entonces, algunos textos mal interpretados inducen al error, pero en este caso claramente Priscila era la que tenía el conocimiento, la convicción, y Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos. Esto de que tomaron aparte, obviamente indica que se tomaron el tiempo para estar con él y le instruyeron más correctamente o en forma más completa acerca del Evangelio de Jesucristo. Amén, hermana Pamela. La hermana del Jorge. Con respecto al sometimiento, Efesios igual nos habla de someternos a nuestros esposos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Se entiende claro que delante del Señor somos iguales, pero igual hay un orden de sometimiento. El esposo se somete a Dios, la esposa se somete al esposo y los hijos se someten a los padres. Correcto, la Biblia dice, someteos los unos a los otros.
Entonces, cuando la Biblia dice, y este tema es interesante porque muchas veces no se explica o está mal interpretado, especialmente la sujeción en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que sométase todo hombre a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando la Biblia dice autoridades superiores, implícitamente está diciendo que existen las autoridades inferiores. Y cuando la autoridad inferior está en discrepancia con la autoridad superior, es necesario obedecer a la autoridad superior. Entonces, el tema de la autoridad Dios lo dejó para establecer un orden en el sistema. Y en todo sistema debe haber un orden. Por ejemplo, en el curso, entre los alumnos y el profesor, Dios reconoce al profesor como autoridad. En el matrimonio entre un hombre y una mujer, Dios reconoce al hombre como autoridad. Pero ojo, cuando la autoridad inferior, que es la autoridad delegada, está en discrepancia con la autoridad superior, que es Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si un profesor le da una instrucción que no corresponde a un alumno, el alumno no está obligado a obedecerla. Si el marido le da una instrucción a su esposa que está en discrepancia con la palabra de Dios, la mujer no está obligada a obedecerla. Y voy a poner un ejemplo bien práctico. Me parece que lo usé en alguna oportunidad. Si la mujer está embarazada y el hombre no quiere tener más hijos y le dice a la mujer, tienes que abortar, tienes que obedecerme porque yo soy la autoridad y la Biblia dice que tienes que someterte a mí. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Desobedecer, no hacerle caso. ¿Por qué quien da la vida es Dios? Y el único que está autorizado para quitarle es Dios. Entonces hay momentos en que la autoridad inferior va a estar en discrepancia con la autoridad superior y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso mismo respondieron los apóstoles. Cuando la autoridad de Jerusalén les dijo, no prediquen más en ese nombre. Ellos dijeron, lo siento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos siguieron predicando en desobediencia a la autoridad delegada. ¿Por qué? Porque están equivocados. Entonces nosotros debemos tener el discernimiento para entender cuándo la autoridad está entregando una instrucción correcta y cuándo tenemos que desobedecerle. ¿Me explico? La desobediencia tiene que ser cuando hay una instrucción pecaminosa. Pero la obediencia a la autoridad es cuando estamos en el orden de Dios. Entonces, la autoridad tiene que ver con responsabilidad. Si pasa algo en el curso, ¿quién es el responsable? El profesor. Aunque un bus lleve 50 pasajeros, si se pasa una luz roja, ¿quién es el responsable? El chofer. Porque el chofer es la autoridad. Entonces, la autoridad tiene que ver con responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Si un matrimonio falla, ¿quién es el responsable? El varón. Al varón se le va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque él tenía que gobernar su casa en base a la palabra de Dios. Y si eso no se da, ¿quién es el responsable? Así que en ese sentido la mujer está sometida al esposo, en ese sentido. Pero si el esposo está dando una instrucción mala, está dando una mala señal o no se está sometiendo al orden divino, obviamente la mujer tiene que asumir su propia autoridad, como en este caso Priscila llevaba la delantera respecto de este varón, de Aquila, y fue la que llamó, por eso se le nombra en primer lugar, se llamó aparte, voy a seguir con el tema, se llamó aparte a Apolos, permiso. Estamos hablando dice, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, allí Apolo recién tuvo conocimiento, recién tuvo la revelación de que el Mesías era Jesucristo, de que había muerto y de que había resucitado. Por lo tanto, cuando comprendió ese mensaje, cuando tuvo la revelación, tuvo o alcanzó el nivel de Pablo. Recordemos que Pablo incluso perseguía a la iglesia, creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero le tuvo que ser revelado Cristo para entender que él ahora
pasaba a formar parte de la iglesia, ya no un perseguidor, sino en un perseguido. Apolo pasó lo mismo con Apolo, tuvo la revelación, entendió, porque ahora comprendió cuál es el camino de Dios, y el camino de Dios es Jesucristo el Señor. Y en Apolo se manifestó algo interesante. Dice, versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, él asumió ahora el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje correcto? Jesús es el Cristo. Y esto quizás suene para usted repetitivo de parte mía. Nosotros tenemos que a veces centralizar o corregir o completar el mensaje. El mensaje que la gente debe entender y debe recibir es que Jesucristo es el Señor. Y para eso debemos entenderlo nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Y cuando nosotros comprendemos esto y se lo exponemos a la gente, entonces la gente va a poder recibir la convicción del Espíritu Santo. Pero si le vamos a estar entregando un mensaje equivocado o un mensaje incompleto, la gente no lo va a recibir y nosotros vamos a decir, oye, que son duros, no quisieron recibir al Señor Jesús. No, no es que sean duros. Lo que pasa es que no hemos entregado un mensaje correcto. El mensaje correcto es este: Jesucristo es el Señor. Y esto es lo que insistía Pablo y esto es lo que ahora asume Apolos. Refutaba públicamente por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermana Margarita, ¿va a decir algo? Le escuchamos. Buenos días, hermano. Yo me voy más atrás, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Job dice que era un hombre recto, correcto, pero no tenía el conocimiento, pero no conocía a Dios. Y dice hay una parte de la palabra dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, creo yo en mi vida como cristiana, que tiene que ser revelado Cristo de esa forma en mi vida, cada día, porque cada día Dios nos... no podemos decir así, oh, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, porque cada día Dios se nos revela en diferentes formas, en nuestras mismas luchas espirituales, que podemos acudir a Dios, que no entiendo esto porque no entendemos muchas cosas, pero como Job era un hombre temeroso de Dios, tampoco conocía a Dios, solamente tenía la base y Dios se le reveló por las circunstancias que él tuvo, por las luchas, las pérdidas. Y ahí él pudo entender que dijo, ahora mis ojos te ven. Eso quería acotar, hermano. Gloria a Dios. Sí, muy acertado el comentario de nuestra hermana Margarita. Todos conocemos la historia de Job, o casi todos, pero Job era un hombre, lo describe muy bien la Biblia, decía varón temeroso de Dios. Dice la Biblia que él hacía sacrificios diariamente, incluso por sus hijos, por si ellos hubieran pecado. Sin embargo, aunque se le describe como un varón perfecto en todos sus caminos, nos damos cuenta que él no conocía a Dios. Cuando dice que era perfecto en todos sus caminos, la palabra caminos está revelando el comportamiento del hombre. El hombre se comportaba correctamente, no daba ningún mal ejemplo. En su versión, como decimos, en su apariencia, nadie le podía encontrar defecto. Era perfecto en todos sus caminos, pero Dios, que no mira la apariencia, Dios que mira el corazón, sabía perfectamente que en Job había un problema. Por eso Dios incitó a Satanás, el diablo, para que comenzara a poner dificultades a Job. Y Dios le autorizó tocar su familia, tocar sus bienes, tocar su cuerpo. Dios autorizó al diablo para que el diablo tocara a la familia, los bienes y su propio cuerpo, pero su espíritu no se lo toque. Y el diablo se encargó de destruir a Job.
le mató a sus hijos, le destruyó sus bienes, incluso trajo una sarna maligna sobre su cuerpo. Porque Dios estaba queriendo sacar de él el pecado que había en su corazón. ¿Cuál era el pecado? Cuando hacemos un resumen, vemos que Job tenía orgullo y tenía soberbia. En una oportunidad dijo, maldijo el día en que nació, como si Dios se hubiera equivocado, qué soberbio. En otra oportunidad, cuando los amigos le decían, reconoce tu pecado, y él decía, ¿dónde yo he pecado? Que me diga el grande, el hacedor, ¿dónde está mi pecado? ¿Cuándo he pecado yo? Qué orgulloso. La Biblia dice que no hay varón justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, después de todo eso, tuvo que venir un trato directo de Dios con él. Y Dios le dice a Job, Job, ¿has visto las estrellas? Entonces Job tiene que levantar su vista, porque hasta ahora solamente estaba ensimismado, estaba mirando su vida tan correcta y estaba mirando también su drama, su enfermedad. Dios le hace un llamado, ¿has visto las estrellas? Y él levanta la vista. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo las creaba? Y entonces vio la gloria de Dios, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces tuvo un encuentro con Dios y le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven claramente. Job conoció a Dios en ese momento. Dios le fue revelado y en ese momento Dios levantó todas las pruebas que habían venido sobre él. Y dice la Biblia que le devolvió multiplicado lo que había perdido. Entonces, ahí tenemos que el conocer a Dios es más importante que conocer acerca de Dios. Y esto, yo voy a poner un ejemplo enseguida, allí no. Voy a poner un ejemplo. Todos nosotros, si no me equivoco, acá somos chilenos, ¿verdad? Y si yo preguntara, ¿usted conoce al presidente de Chile? Claro, usa lente, tiene barba, de repente se equivoca, de repente no. Podemos hablar mucho de él, le hemos escuchado, claro, pero ahora la pregunta en serio, ¿le conocemos? ¿Le hemos estrechado la mano? ¿Lo hemos abrazado? ¿Nos hemos sentado con él a la mesa? ¿Hemos escuchado cuando él abre su corazón? No le conocemos. Conocemos acerca de él, pero a él no le conocemos. Eso pasa, esa misma experiencia llevada al plano espiritual. Mucha gente dice conocer a Dios, dice conocer la palabra de Dios, pero nosotros lo que debemos entender que a través de la palabra de Dios debemos conocer a Dios, tener un encuentro con el Dios de la palabra. Amén. Voy a dejar a mi hermano Gino, que también tiene algo que aportar en esta clase. Gracias. Respecto a lo que se está hablando de Apolos, una de las cosas que valoro un poco de lo que él hizo es su actitud. Porque, por ejemplo, él tuvo un antes y un después. Un antes, como estaba exponiéndose recién, que efectivamente hablaba solamente acerca del camino del Señor, que era del conocimiento hasta Juan el Bautista. Y el después fue que cuando Priscila y Aquila le expusieron el verdadero, o lo que le faltaba por completar, yo me imagino ahí a Apolos, que tuvo una lucha interna en su mente quizás, que quizás no la relata acá, pero se puede interpretar por lo que dijeron los hermanos, porque cuando él quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Y no dice un contexto de qué le animaron, pero lo que me imagino yo es que quizás Apolos se sintió quizás confrontado en el hecho de que, como era poderoso en palabras, tenía harto conocimiento, fácilmente él podría haberle dicho a Priscila o a Aquila, ¿saben qué? Ustedes están equivocados porque yo creo esto. Lo estudié por años, tengo harto conocimiento de lo que yo creo, pero él fue humilde. Él reconoció la autoridad de Dios y por eso después lo que yo veo es que Dios por esa actitud Dios le dio gracia después. Porque cuando fue a otra ciudad y después varios más recibieron al Señor. Por la gracia que Dios le había dado. Así que esa era una actitud que me... Muchas gracias. Sí, la actitud de Apolo obviamente demuestra, por un lado, humildad y por otro lado, sabiduría. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es decir,
Si yo quiero ser más sabio, tengo que abrir mi corazón y mi oído para escuchar, para aprender. Nunca puedo llegar a decir, no, yo me la sé toda, ¿qué me va a enseñar usted? No, la idea es que nosotros seamos corregidos por la palabra de Dios. Y en ese caso, Apolo fue corregido por la palabra de Dios. ¿Ya? ¿En qué le corrigieron? En que él estaba ofreciendo un Mesías que iba a venir y le corrigieron. No, el Mesías ya vino. Y luego en esa humildad y en esa sabiduría, su conocimiento creció y su elocuencia fue usada para la gloria de Dios. Este varón, recordemos que según lo que nos dice ahí el texto bíblico, había nacido en Alejandría. Alejandría es una ciudad al norte de África, digamos, parte de Egipto, ya una ciudad que fue creada por Alejandro Magno. En esa ciudad había una universidad, había una biblioteca, había mucha cultura, la cultura griega, que era el imperio predominante en ese tiempo. O sea, había sido un imperio predominante por mucho tiempo. Entonces, Apolo tenía una gran instrucción, un gran conocimiento. Y su nombre Apolo es un nombre helénico, griego, de tal manera que nos indica la Biblia que era un judío de la diáspora, de aquellos que habían sido esparcidos, echados de Jerusalén y estaban dando vuelta por el mundo. Porque en Jerusalén en ese tiempo se habían provocado realmente unos disturbios o tumultos cuando los judíos se ponían a discutir entre ellos. Algunos creían que Jesús era el Cristo, otros no creían que Jesús era el Cristo. Y se formaban verdaderas discusiones y peleas en las plazas, tanto que el César Claudio de ese tiempo tuvo que hacer salir a todos los judíos. Ya, se fueron de aquí y se repartieron. Esa es la diáspora. Entonces, estaban repartidos en la diáspora y muchos judíos una vez al año venían a Jerusalén a adorar. Por eso los judíos estaban repartidos. Pero este Apolo era un varón de mucho conocimiento y un hombre con la sabiduría permite abrir su corazón para aprender más. En cambio, el necio cierra su corazón y no quiere escuchar. Y esa es una de las notables diferencias entre un sabio y un necio. Entonces, Apolo fue de gran provecho justamente por estar en esta situación. Y el versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, cuando vemos el desarrollo del ministerio de Apolos, vamos a darnos cuenta que después se va de acá, pasa a Acaya, después llega a Corinto, donde Pablo ya había predicado el Evangelio. Entonces, Pablo había plantado y Apolo llega para regar, es decir, ayuda al crecimiento de los hermanos. Aunque la iglesia de los Corintios era una iglesia muy desordenada o muy carnal, al punto que discutían entre ellos, incluso se identificaban. Algunos se identificaban con Pablo, otros se identificaban con Apolos, otros se identificaban con Cefas y otros que se creían más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Entonces, había rivalidades de bandos, pero no era responsabilidad de Apolo ni de Pablo eso. Era responsabilidad de la carnalidad de los hermanos, tanto que Pablo cuando le escribe a los corintios, le hace ver quién es más importante, Pablo, Apolo, Cefas. No, el pueblo de Dios no puede estar dividido porque tenemos una cabeza que es Jesucristo el Señor. Entonces, es cierto que los hermanos se identificaban con algún tipo de liderazgo o enseñanza, pero eso no puede ser motivo de división en la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente Dios va a usar a cada uno según su gracia. Acá mismo en esta clase habemos 4 maestros. Está nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Flor, nuestro hermano Enrique y quien les habla. Pero eso no es, Dios les va a usar a cada uno de nosotros con la gracia que Dios le ha dado. Sin embargo, eso no puede ser motivo de rivalidad, que yo soy discípulo de él o discípulo de este otro. No, en absoluto. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, el Señor. Entonces, Apolos luego desarrolla un gran ministerio, se va a los Corintios. En este caso, como había dejado un discipulado en la ciudad de Éfeso, y esto lo va a decir el maestro que venga más adelante, si no me equivoco, el hermano Ricardo le toca a usted en la próxima clase, o al hermano Enrique. Él va a hablar de cuando Pablo llegó
a Éfeso y se encontró con los discípulos de Apolo. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados entonces? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y ahí Pablo les corrige, porque Apolo había entregado una enseñanza incompleta. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en Jesús. Bueno, y ellos recibieron el mensaje de Jesús y Dios lo selló con el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que viene en la próxima clase. Les doy una pincelada nomás suavecita, pero nuestro hermano Enrique va a profundizar ese tema. Pero Apolos, como personaje, tenemos que decir y debemos decir lo que él pasó a formar parte del equipo ministerial de Pablo. Y eso lo vemos en el libro de Tito, cuando Pablo le pide a Tito que encamine a Apolos. O sea, que le financie su viaje misionero, porque Apolo luego cumple una función apostólica. Incluso algunos teólogos piensan, esto no está en la Biblia por supuesto, piensan que la carta a los hebreos fue escrita por Apolos. No hay forma de confirmarlo, pero por su capacidad, por su conocimiento y por su lenguaje, da la impresión aquella. Y otro probable escritor que estaba al nivel de Apolo puede haber sido Pablo, porque Hebreos, la carta de los Hebreos, hace una comparación, una analogía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Moisés y Jesucristo. Entonces todo aquello nos da a entender que el que escribió la carta a los Hebreos es un hombre docto en las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, y que tiene la revelación de Jesucristo. Por eso algunos teólogos piensan que Apolo escribió esa carta, pero como no hay confirmación, seguimos diciendo que el autor del libro de los Hebreos es desconocido. Jorge. Un ejemplo que debemos tomar muy grande de Apolos es conocimiento. O sea, estamos hablando de que él estudiaba los rollos. O sea, y con eso aprendió todo. No ese rollo. No tenían Biblia o algo así. O sea, ahí estamos viendo que una persona que había estudiado toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, y con eso él se defendía. Nosotros tenemos la Biblia siempre en la casa, siempre al lado, en el celular, en el caso mío, o en la casa para estudiarla. Entonces no tenemos excusa. O sea, podemos estudiar 3 minutos al día y ya vamos a aprender. Y tenemos mucho más facultad para aprender que Apolos, en el sentido de la oportunidad que tenemos ahora. Y como la palabra dice, hay que buscar a Dios cuando fuere tiempo. Ya eso nos da un significado sencillo. En algún momento no va a haber tiempo y en algún momento nos van a arrebatar hasta las Biblias. Así que en ese instante tenemos que tenerla en nuestros corazones y en el conocimiento. Tenemos que memorizarla casi, porque los tiempos que vendrán son malos, son contra Dios. Así que ahora es el momento en que aprendamos de la Escritura. Amén. Amén, sí. Mire, yo he tenido la oportunidad de escuchar a varios alumnos o hermanos que siempre dicen, no, me gustaría predicar como tal predicador o tal. Y la verdad es que a través del ejemplo de Apolo podemos darnos cuenta que la elocuencia proviene del conocimiento. Este hombre era varón elocuente porque era poderoso en las Escrituras. Y lo que dice Jorge es fundamental. Nosotros, como hijos de Dios, como individuos, debemos preocuparnos de cada día incrementar ese conocimiento, tal como dice el apóstol Pedro, que debemos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el conocimiento es lo que nos va a validar luego nuestra predicación. Y vamos a irnos con la experiencia, vamos a irnos constituyendo en hombres y mujeres elocuentes. O sea, con la capacidad de desarrollar una buena explicación respecto a nuestro conocimiento. Pero lo básico es esto, lo que dice Jorge, que debemos estudiar cada día la palabra de Dios. Aunque sea un versículo diario. Fíjese que en un año tendríamos 365 versículos en nuestra mente. ¿Ya? Memorizarlo es importante. Llegar a comprender el versículo es aún más importante. Por eso no se trata de leerse un libro diariamente. No, mejor leamos un párrafo, un capítulo, unos versículos y lo leamos, lo llevemos a la oración para que Dios pueda ir revelándonos. Y con el tiempo ese conocimiento va a ir creciendo y nosotros vamos a ser personas más sólidas
en nuestra predicación. Básicamente el libro de los Hechos nos enseña cómo el evangelio fue esparcido a todas las naciones. Partió por Jerusalén, por Judea, por Samaria y luego alcanzó lo último de la tierra. Entonces estas personas son los que escribieron la historia. Sin embargo, nosotros debemos seguir escribiendo la historia. Decir que en mi población, que en mi barrio, que en mi ciudad, el evangelio fue alcanzado porque la gracia de Dios estuvo en mí y podamos ganar a la gente que nos rodea. Vi una mano levantada. Hermana Pamela. Una de las cosas que yo me estaba preguntando antes que usted hablara sobre el capítulo 19 es que el conocimiento que tenía Apolo era conocimiento de estudiante. O sea, estudió mucho, como todo judío, como Pablo, pero necesitó un encuentro con Jesucristo, igual que Pablo. Priscila y Aquila lo dirigieron en el conocimiento de Jesucristo, que el Mesías ya había venido, pero no tenía el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia en el conocimiento que nosotros podemos tener al estudiar a cuando viene el Espíritu Santo. Porque quien convence de pecado es el Espíritu Santo, no nuestro conocimiento, no nuestras palabras. Entonces ahí es donde está el poder. El Espíritu Santo en nosotros, hay poder y autoridad para poder enseñar sobre Jesucristo. Y eso vino en el capítulo 19. Yo me estaba haciendo la pregunta y decía, pero no está el Espíritu Santo, ¿qué está pasando aquí? Y claro, cuando usted lo aclaró, en el capítulo 19. Pero ahí está el poder, ahí está la autoridad, el Espíritu Santo en nosotros. Amén, gracias. Sí, sin lugar a dudas, la obra del Espíritu Santo en nosotros es fundamental. El proceso es básico. Nosotros reconociendo que Jesucristo es el Señor porque el Espíritu Santo nos convenció de aquello, puso la convicción, entonces lo confesamos y desde ese momento el Espíritu Santo nos sella o viene a morar en nosotros. Y cuando yo le digo, aunque sea un párrafo, un capítulo, unos versículos que lo lean y oremos, es para que el Espíritu Santo, que ya mora en nuestros corazones por el solo hecho de haber creído en Jesucristo, entonces Él comience a darnos la revelación, el entendimiento, la capacidad de comprender un pasaje bíblico. ¿Ya? A ver, hermano Andrés, le escuchamos. Gracias, mi hermano. No solamente es breve para decir que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Por mucho que queramos aprender, si no lo llevamos a la práctica, con nuestros vecinos, con nuestra familia, entre nosotros mismos, con nuestro saludo, con nuestra deferencia, vano es lo que podemos aprender si no lo practicamos. Amén. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Y esto del Espíritu Santo también es fundamental en nuestro propio ministerio, en nuestra predicación. O sea, no es suficiente solamente tener la experiencia de haber entendido que Jesús es el Señor y que el Espíritu Santo me ayude a entender todas las cosas. Eso tiene que ver con mi salvación propiamente tal. Ahora, cuando yo quiero entregar este mensaje, cuando yo quiero evangelizar, entonces ahí va a ser fundamental lo que dice nuestro hermano Andrés, que nuestro testimonio respalde lo que estamos diciendo. Y segundo, sin lugar a duda, la gracia o la unción del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nuestras palabras vayan con esa gracia, con esa unción del Espíritu Santo y Él produzca la convicción. Porque yo le puedo enseñar a la persona que Jesús es el Señor, pero si el Espíritu Santo no se lo revela, entonces mi esfuerzo va a ser vano. Por eso Corintios dice, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, se requiere que cada lectura que yo tenga de la Biblia vaya acompañada de oración, para que haya una revelación, para que haya una manifestación, y cada vez que abramos nuestros labios para predicar, entonces el Espíritu Santo también haga su obra. Hermana Lili, ¿levantó la mano? Ah, no. Amén, amén. Bien. A ver, de nuevo. El Espíritu Santo es el que nos da la manera de expresarnos. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que pone palabra, porque a veces alguien podrá decir, pero no sé cómo explicarlo.
Bueno, pongámonos en la mano del Señor para que el Espíritu Santo nos dé palabra en ese momento y nuestro lenguaje sea con fluidez. ¿Ya? A veces uno no necesita tantas palabras para que el Espíritu Santo obre. He tenido la oportunidad de estar testificando y antes de terminar la predicación, la persona ha terminado quebrantada, llorando en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esa es la obra de Él solamente. Vamos a elegir un texto, tenemos que decir un texto.